Migala. Hay una frase no muy interesante de Edmundo Desnoes que para él es un síntoma del subdesarrollo el hecho de que las personas no puedan relacionar cosas y de que las personas no puedan recordar su pasado. Eso lo dice Edmundo Desnoes hablando, ¿no?, sobre la Cuba enajenada de 1960. Pero me parece que en cuanto puedes relacionar si una valla te mata o una valla te da superpoderes o una valla simplemente te alimenta, o sabe rico como a los Pokémon, ¿no?, que le dan superpoderes. O sabe rica la valla, güey. Te comes la valla o te comes un hongo y duplicas tu tamaño y te comes una plantita y avientas bolas de fuego, como Mario Bros. Entonces tú aprendes ese tipo de cosas y tu especie te lo va enseñando y tienes más probabilidades de sobrevivir. Entonces ahí tenemos como un conato inicial de educación, ¿no? Y la educación es un aglomerado de eventos dentro de la misma especie, ¿no? O sea, no es... O sea, van sumando cosas. En un inicio estaban los homínidos y de repente se dieron cuenta que una valla era venenosa. Entonces después descubrieron el arco, ¿no? Y vieron cómo podían cazar. Y después vieron que les podían quitar las pieles para cubrirse. Entonces, toda esa acumulación de conocimiento que tenemos desde el surgimiento de la humanidad, sí, lo seguimos teniendo. Ahora, lo hemos seguido pasando de generación en generación. Hay una cuestión interesante ahí, o sea, sí, eso es verdad, pero si nos vamos un poquito antes, o sea, tenemos como una especie de cuerpo con memoria integrada. O sea, nosotros ya traemos un set de humano precargado, humano promedio precargado, que ya traes ahí de nacimiento, ¿no? Como cosas como saber respirar, como que tus mitocondrias sepan producir oxígeno. Pero no es propiamente un proceso educativo, ¿no? Pero sí es un proceso de continuación del conocimiento de las cosas. Ahí es donde no es conocimiento, ¿no? Ahí es donde la línea se pone borrosa, porque eso no es educación. La educación, la transmisión tiene que venir de otro individuo, ¿no? A ver, termina. Pero es que si vinculamos qué es el conocimiento, al final vamos a entender una especie de fractal evolutivo muy interesante, güey. Pero no es propiamente educación. La educación sí viene de alguien, del educando, ¿no? O sea, pero, o sea, de alguien que está educando. Fíjate, pues. O sea, si nos adelantamos unos cuantos 250,000 años. Por eso de ahí viene, ¿no? Nos adelantamos unos ¿cuántos años duró la primera edad del hombre, la edad de piedra? 200,000 años menos 10,000 que llevamos cultivando. Más unos 30, 40,000 años más de la edad de hierro y estamos con los griegos. Entonces si nos adelantamos unos 250,000 años a donde lleva Aristóteles muy tranquilamente y nos está diciendo que la educación es aprender de un modelo. Hay un modelo y tú aprendes y lo replicas. Entonces más o menos eso es lo que han venido haciendo las células, ¿no? Las células que sobreviven, no digamos que aprenden, ¿no? Pero pues son las que hacen lo mismo que hacían las células anteriores. Y esas son las que sobreviven y prosperan, ¿no? Y proliferan chingonamente. Pero no es propiamente un proceso educativo. No, pero sí es un proceso de replicación de modelos. Sí, pero no es educación. Creo que está al revés, más bien uno podría hablar acerca de ciertos modos de la educación, como la tradición oral, como un modo de selección natural de las culturas. Ajá. Entonces las culturas que tienen un modelo y rechazo. Tienen un modelo educativo equivocado, son conquistadas o se extinguen y al final solamente te quedas con las civilizaciones que tenían la mejor tradición. Se me ocurre, por ejemplo, la mitología de los babilonios. Para los babilonios, el dios de el rey de todos los dioses era Marduk. Ajá. Porque Marduk era el único que podía domar al caos, a Tiamat. Tiamat era como un tigre con cabeza de serpiente. Sí, era una especie de Loki, Odín y extraño, pero además venía con un diluvio. Tiamat era el caos. Sí, y cuando con Marduk, Bertra ahí, hindú, está loco. Ajá, y cuando Marduk les dice, háganme rey y yo lo voy a poder domar. Lo que hace, me gusta mucho este mito porque lo que hace Marduk es que lo encapsula. Primero le pone una red encima, digamos, le pone como un marco teórico para entenderlo, y ya que lo tiene encapsulado, lo parte en cachitos. Y ya que parte en cachitos al caos, con eso construye el mundo. Es unas hamburguesas de mundo, ¿no? O sea, el mundo es una hamburguesa de Marduk, entonces, según la mitología babilónica. De Tiamat. Según Marduk hizo la hamburguesa hecha de Tiamat, ¿no? Según la mitología, los años es Tiamat. Ajá, entonces... En este mito que las madres le contaban a los hijos y que luego decían, ¿por qué ese güey es rey? Pues porque ese güey está asumiendo la figura de Marduk. Entonces, como Marduk, su trabajo es entender el caos, encapsularlo y luego hacerlo cachitos para que de ese caos podamos construir el mundo. O sea, tu mito me agrada mucho, pero pienso que lo podemos aplicar desde otra perspectiva. O sea, me gustaría, te afirmo y lo complemento, como decía el pendejo del COVID en el podcast. Para matizar y corregir un poco. O sea, las culturas son como los Tiamat que andan por ahí, ¿no? Son un poco caóticas. Entonces llega un Marduk, que es una civilización bélica, y agarra y hace cachitos a las civilizaciones culturales, y la que más le gusta es la que se queda, güey. Entonces yo pienso que no hay, o sea, en la cultura oral
hasta cierta escala hay una selección de lo más útil y de lo más favorable, ¿no? Pero en el asunto ya de dominación de entre las culturas, sí hay una destrucción de la cultura y de la educación. Es que creo que es mito del entonces se reinicia la época. Es que previo a la escritura y previo a la capacidad de transmitir conocimientos. Había poesía. Pero pura poesía. Pero la tradición oral fue antes de la escritura. Entonces, eso que dices es cierto. O sea, había un proceso selectivo de qué era lo que se transmitía de forma oral, ¿no? Sí. Por eso es un proceso de aprendizaje bien bonito. O sea, que sí tiene su explicación en la tradición oral. Hasta la fecha, la mejor forma que usted tiene para memorizar y aprender cosas es dándoles sentido y construyéndoles una historia. Entonces, si usted le construye una historia a cualquier modelo educativo, va a aprender y va a memorizar. Entonces, parte de la tradición oral era transmitir elementos que eran de la vida cotidiana a través de historias para que fueran fáciles de memorizar. ¿Sabes en qué está? O sea, por eso muchos de los relatos apelan a la casa, apelan a la siembra, apelan al agua, apelan a los elementos. Sí, digamos, son instructivos. Son instructivos, pero les tiene que dar una raíz narrativa para que sean recordados y que sean transmitidos de forma oral. Mientras venía para la ciudad, venía pensando en qué iba a decir en el podcast y me acordé de las fábulas. La fábula, por ejemplo, de la hormiga y la cigarra. Que, no sé, a mí se me hace que es una fábula que... ¿Qué es de Sopo esa fábula? Ajá, pero la mayoría de estas fábulas son recopiladas de la tradición oral. Y la tradición oral puede extenderse cientos de miles de años en el pasado, incluso más. Incluso pueden ser como cosas que los homínidos ya habían notado de la naturaleza, pero que... justamente tienes un punto muy interesante. La hormiga y la cigarra me parece el ejemplo perfecto, porque es algo que los changuitos pueden notar en la naturaleza y por pura intuición decir, mira, la hormiga le chinga en todo el verano, recoge comida para soportar el invierno, y como homínido yo sé que el invierno es la parte del año en la que tal vez no sobreviva porque se acaba la comida, se acaba todo, y de pronto se mueren todas las pinches cigarras. Y le dan un hilo narrativo. Para que, o sea, lo adaptan de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Y en ese momento se crea la fábula. Encapsulas al caos en una historia y luego le haces cachitos. Y con esos cachitos ya puedes construir tu propio. Ahora, hay una cuestión ahí loca, güey. O sea, el pedo realmente loco de este pedo es que uno de los rasgos distintivos de la humanidad es que es una especie narradora. A diferencia de quizás otras especies que no tienen sus relatos ni sus fábulas y no que somos la única, ¿no? Y que heredan su conocimiento que puede heredar. O sea, heredan su conocimiento de una manera como más lenta, ¿no? Porque es ya como, o sea, ¿cuál es la fábula de las células? ¿Cuál es la fábula de las plantas? La fábula de las plantas es nada más el lugar donde están y su simple supervivencia, o sea, su vida misma es la fábula de la que aprenden sus descendientes, ¿no? Y si lo logran o no lo logran. Pero no hay una tradición narrativa para hacer eso. Para nada. O sea, el ser humano tiene la capacidad narradora y aparte la capacidad de comunicación que muy pocas especies tienen, y si la tienen de una manera muy limitada. Entonces la fábula es la manera en la que, o la narración es la manera en que logramos exponenciar la comunicación entre los demás individuos de nuestra especie y acelerar incluso, ¿no? Esa evolución y ese proceso de aprendizaje. Pero es que estaba pensando una pendejada de que los bonobos enseñan a las hembras a través de contarles la historia de la telenovela de Rubí, güey. ¿Cuál es esa, güey? ¿De qué puta hablas? De Yolanda Vargas Duché. De Memín Pinguín. Ella escribió la de Rubí, que es la clásica historia de la morra pobre que se vuelve rica, que es traicionera y que al final la castigan por ser mala. Porque eres mala, es una fábula. Rubí. Entonces, o sea, para los bonobos, güey, van a transmitir la historia de Rubí si tuvieran la capacidad de hacerlo. O sea, lo que voy es que hay que darnos cuenta que las grandes historias narrativas de la humanidad, o sea, vienen transmiten el conocimiento. Son un acto educativo. O sea, todas y cada una de ellas. Y eso, o sea, nos remite a la base, o sea, transmitir conocimiento. Eso es como, ¿y por qué chingados es tan importante? Porque si no andaremos ahí en la pinche calle arrastrándonos por comprar un iPhone 11, güey, o entregando todas nuestras vidas a multicorporativos y todo nuestro tiempo vital y matándonos entre nosotros por cadenas de oro, en vez de ser la especie maravillosa que somos, ¿no? La gran capacidad intelectual que tenemos. O sea, si no pudiéramos heredar conocimiento, seríamos unos aborígenes. Pero te das cuenta de que es un problema de dificultad exponencial, el problema de la educación. Yo recuerdo que cuando iba en la prepa y tomaba clases de historia con un profesor que odiaba la historia, y por pura osmosis yo también odiaba la historia, yo pensaba, esto es injusto, porque todas las otras...
conforme pasa el tiempo se hace más larga la clase de historia. El día que se promulgó la independencia mexicana, el mexicano solamente tenía una fecha que recordar. Nosotros tenemos que recordar la independencia, la revolución, las guerras de reforma. Pues tenemos más historia, güey. Y conforme pasa el tiempo se va haciendo más el conocimiento, no solamente la historia, el conocimiento que acumulamos. Sí. El otro día vi una infográfica muy bonita que eran varios círculos concéntricos. Sí, ya entiendo tu punto. El primero decía, esta es la educación que te dan en la primaria. Es un cachito de educación básica, lo que aprendieron hace 1000 años en Islam, los más sabios de su época. Bueno, eso es lo que te enseñan en la primaria. En la secundaria te enseñan un poco más del mundo, para complementar como tu visión básica del mundo. Y luego en la prepa ya tienes como todas las bases para saber más o menos qué quieres ocupar. Pero luego hay otro círculo concéntrico todavía más grande, que son las carreras universitarias. Ahí no puedes abarcar todo el círculo, solamente puedes abarcar otro. Y conforme vas subiendo en los círculos del conocimiento, la línea se va haciendo un poco más pequeña. Y conforme te vas acercando hacia la parte del doctorado, ya solamente tienes una pequeña línea, una sobreespecialización sobre una rama muy específica del tema. Y al final había como un puntito que tú hacías en el borde de ese último círculo, que decía, ahí está tu doctorado. Eso es lo que tú contribuiste al conocimiento de la humanidad. Sí, sí. Ahora que con una profundidad mucho más grande. O sea, si lo ves de una manera circular, llamémosla, como son tus diagramas mentales, son circulares, y se expanden hacia lo ancho. Pero el asunto del doctorado es que se expande hacia lo alto o lo profundo, ¿no? Digamos, hacia donde quieras verlo, para arriba o para abajo. Pero es otro eje, ¿no? Entonces, es mayor intensidad aunque sea menor área, ¿no? Es que hay un punto ahí. Yo creo que a inicios, regresando a los homínidos, o sea, en los inicios el conocimiento que se transmitía era básico. O sea, ¿en qué momento el proceso de aprendizaje es más grande? En el momento de la especialización del trabajo. Cuando comienza la especialización del trabajo, o sea, ya alguien que se dedicaba completamente a cuidar animales se empezó a especializar. Y entonces es cuando ya nacían y que se crean los primeros oficios, ¿no? O sea, sí. Pues tú eres ganadero, cabrón. Entonces, ¿cuál es tu función? Pues cuidar vacas. Entonces, puedes saber un poquito de agricultura, tal vez puedes saber un poquito de no sé, de teología, de religión, pero en general tu labor es ser ganadero. Que bueno, hasta ese... Perdón, a lo que voy es que esta suma de conocimientos que traemos desde el inicio de la humanidad va creciendo una vez que aparece la palabra escrita, y ya es imposible poseer todos los conocimientos. Sí. Las lógicas de los sabios de los pueblos antiguos es que el sabio sabía todo. Sabio, ¿no? No, fíjate, hay un punto muy interesante. Era mínimo, o sea, yo no creo eso, güey. Yo no creo que el sabio de los tiempos anteriores lo sabía todo. Y tienes un punto muy importante. O sea, la gente anterior a los modelos educativos de ir a la escuelita tenía una función dada y sabía cómo ejercer su función. Nosotros que ya estamos en un modelo educativo nos enseñan las funciones que ejercen otras personas, pero nunca te están diciendo quién eres tú y cuál es tu función en la vida. O sea, nunca te está diciendo tú, pinche Davidcito, que estás viniendo a la escuela, eres ganadero, güey, o eres agricultor, o eres lo que quieras ser, güey. No, tú eres un cabrón que se está educando para después determinarte y decidir qué quieres ser. Pero mientras te estamos poniendo un montón de cosas que una persona antes ni siquiera se habría molestado en saber, porque su función era una y era única. Entonces, pero fíjate, el punto aquí, el sabio del pueblo. Porque el sabio del pueblo, su función era guiar al pueblo y sabía de política y sabía de ordenación del pueblo. No era necesariamente que supiera cómo exactamente hacer unos zapatos, ni era que necesariamente supiera cómo tirar un arco, güey. Se dedicaba a otras cosas. Previamente a la época de los zapatos, no hubiera zapatos. Ajá. O un sabio, por ejemplo, una persona vista como un sabio, quizás era una persona que tenía un conocimiento religioso o espiritual, pero no tenía un conocimiento pragmático per se.